esos pensamientos. ¿Saben? Ya llegó un hombre a mi oficina. Lo habían corrido. Y llegó y le hice esta pregunta. Vimos la situación estresante y cuáles eran los pensamientos. A mí me gustaba llevar a cabo una línea de terapia que se llama cognitiva conductual, que es que la persona, los pensamientos, ¿ok? Los pensamientos que ha acumulado, le han creado, ¿ok? Se han fortalecido tanto en su mente que toda esa acumulación de pensamientos lo llevan a uno a los sentimientos, ¿ok? Negativos, y por lo tanto a las acciones que destruyen a la persona. ¿Qué piensa, Señor, usted de que lo corrieron? Y lo mismo que les acabo de decir, que nadie me quiere, que no sirvo, que yo era el más débil, por eso me corrieron, que mi jefe no me quería. ¿Y qué pasó? ¿Sabe? Dice, yo me quedé en mi casa por varias semanas y estaba yo allí, piense, y estaba yo enojado y agarré rencor contra mi jefe y ya no quise ir a buscar más trabajo. Y sabe, estaban tan preocupados mis familiares y mis amigos. Alguien me invitó un día a ir a hacer un trabajo de construcción con él y fui. ¿Sabe? Yo comencé a tomar y a fumar más y a tomar y me comencé a hacer alcohólico. Alguien de los compañeros de ahí del trabajo, yo trabajaba poniendo roofing, y me dijeron, mira, alguien te embrujó, alguien te hizo un amarre, algo así. ¿Cómo? ¿Y qué hiciste? Fíjese, para mí lo más importante eran los pensamientos que él tenía de él, porque él llegó a fortalecer, como dice la palabra de Dios, fortaleza mental, tanto el pensamiento de que él era el más débil, de que él no servía como trabajador y que su jefe no lo quería, que saben, eso lo llevó a él a sentirse mal, y por lo tanto, porque se sentía mal y creía eso, lo llevó a tomar, lo llevó a sentir ansiedad y depresión. ¿Y cómo calmar eso? Pues tomando y fumando. Y entonces le dijeron, tú tienes mala suerte, alguien te hizo una brujería. ¿Y qué hiciste? Pues sabes, fui, me dice, con una persona para que me hiciera una limpia. Y me introdujo a una estatua que había en la pared y me dijo la señora, si tú quieres mejorarte, sabes, tú tienes una brujería hecha. ¿Sabes por qué? Porque te odian. No, hombre, el diablo de verdad que sí conoce el estado mental de las personas. Pues si te quieres sentir bien, tienes que dejar en la estatua, en los pies al lado derecho de la estatua, $5,000, y al otro lado otros 5,000, $10,000. Y le dijo, ¿tú necesitas? Sí, le dijo él, porque yo ya tengo ataques de ansiedad, siento que me ahogo. Tengo palpitaciones de corazón, se me va la respiración y pienso que me voy a morir. Dice, yo quiero que esto se me quite. ¿Y qué sucedió? Yo sabía a dónde iba la historia, porque todo esto termina siempre mal. Pues sabes, dice, me fui ese fin de semana y me dijo que regresara la siguiente semana, el miércoles. Pues regresé. Y cuando regreso, el lugar estaba cerrado. Y dije yo, mis $10,000, ¿sabe? Y le dio otro ataque de ansiedad ahí, que lo terminó llevando a la sala de emergencia. No solamente había perdido sus $10,000, ahora tenía un tremendo bill de la sala de emergencia. Y ahora vino conmigo. ¿Saben, mis hermanos? Yo en mi oficina tenía la Biblia al lado. Y yo tenía el manual de diagnósticos de trastornos mentales. Y yo combinaba, mis hermanos, siempre el trabajo que hacía con estas personas en la psicología. ¿Saben? La palabra de Dios y lo que yo había aprendido.
Y mis queridos hermanos, el tratamiento fue, ¿ok?, la modificación de esos pensamientos, como dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no está ajena a lo que nosotros experimentamos. Por eso Dios nos dice, su palabra nos ha dado herramientas poderosas para destruir todas fortalezas, derribando argumentos y llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mis hermanos, ese hombre se mejoró, porque ahora sustituyó, quitó todos esos pensamientos malos, destructivos, por pensamientos llenos de esperanza, por pensamientos llenos de la palabra de Dios. Quien dice que uno no puede dar en la psicología la palabra de Dios, eso es mentira. Eso es mentira, ¿sí? El que no lo quiere dar es porque no es cristiano. Pero en la psicología, la mejor herramienta es la palabra de Dios, amén. Y yo lo experimenté. Yo tenía ahí la palabra de Dios, tenía hojas listas para poder dárselas, y ahora llenar sus mentes, su perspectiva, cambiarla basada en la palabra de Dios. Mis hermanos, ¿qué es una enfermedad mental? Bueno, una enfermedad mental es una condición anormal. Las enfermedades mentales están relacionadas con cambios de carácter y emociones. Estos cambios pueden ser congénitos, emocionales o interpersonales. El término enfermedad de la mente se refiere a una condición con una patología específica que cause signos y síntomas. En otras palabras, es la enfermedad de nuestra mente. Ahora, aclaro, no estoy tratando aquí casos psiquiátricos, ¿ok?, porque esos se tratan de otra manera, pero estoy tratando aquellos trastornos de adaptación que sí, los psicólogos lo diagnostican, los psiquiatras, pero son estresores que no duran más de 3 meses. Enfermedades mentales, hermanos, nos pueden llevar a condiciones clínicas, a condiciones psiquiátricas si no se atienden. Si nosotros, mis queridos hermanos, el estrés que enfrentamos todos los días, desde agarrar el tren, desde allá venir hasta acá, desde que se rompió la llanta del carro, ¿ok?, que tuviste un accidente, ¿ok?, quiero decirte, todos los días vas a recibir alguna noticia, algún tipo de estrés, alguna cosa que no podemos controlar. ¿Saben una cosa que nosotros queremos todos tener? Control de todo. ¿A quién le gusta el control? ¿Verdad? Pero no podemos tener el control de todo. Yo quisiera controlar todo. Pero te voy a decir, si tú reaccionas, si tus reacciones tienen más que ver con la ansiedad, si tú cuando te sucede algo, te llenas de ansiedad, si tus reacciones tienen más ira, te enojas rápidamente, ¿ok? Y tu reacción ante los estresantes de la vida son ansiedad, ira, temor, preocupación, celos, resentimiento o lástima. Nadie me quiere, yo estoy solo en este mundo. Solo a mí me pasa estas cosas. Y maldecimos. Solo yo no valgo nada y siempre me pasan a mí malas noticias. Celos, ¿dónde estará? ¿Qué estará haciendo? Mis queridos hermanos, si esto es mi reacción a los estresantes de la vida, quiero decirte, el problema no es cómo tú reaccionas. ¿Sabes cuál es el problema? Cómo tú piensas. Cómo tú piensas. Y la palabra de Dios, la misma psicología y la mejor psicología está aquí, mis queridos hermanos, nos muestra el camino correcto de cómo nosotros debemos de reaccionar y cómo gozar de una salud mental
todavía superior a lo que muchas personas experimentan. Si esto es tu reacción, ansiedad, ira, temor, preocupación, que te das lástima a ti mismo, resentimiento o celos, te vas a enfermar mentalmente. Esto se va a volver crónico en tu vida. Esto se va a volver parte de ti. Y una vez que la mente, por los pensamientos, la condicionamos de tal manera, mis queridos hermanos, la mente se va a ir por donde tú la guíes con tus pensamientos. Así que, ¿qué es lo que tú estás pensando? Mis hermanos, todo lo demás, estrés, narcisismo, la esquizofrenia, todas estas, los miedos, la depresión, mis hermanos, muchas de estas cosas, alucinaciones, episodios maníacos, antisociales, el delirio, el trastorno bipolar, muchas de estas vienen como consecuencias de esto, ¿ok? Como consecuencias de el estresante de toda la vida. Pero muchas de estas enfermedades vienen por traumas, violaciones, abusos. Y de eso, mis queridos hermanos, no es un simple cambia tu manera de pensar. Yo he tratado con personas que han estado sumamente enfermas. Una vez yo tuve un caso de una persona que había una voz que le hablaba y le decía a esta voz lo que tenía que hacer. Y no solamente él, sino su gemelo. ¿Y saben? Ellos crecieron. ¿Desde cuándo comenzaron a escuchar esta voz? Y esta voz les decía lo que tenían que hacer, cómo vestirse, los regañaba y tenían un diálogo con esta voz. ¿Saben? Estos dos gemelos, sus padres usaban drogas, crecieron en una ciudad. Usaban tanto las drogas, el crack, que a los niños los pusieron en closets por años. Todo el día los encerraban. Y saben que los encerraban de tal manera de que los niños necesitaban ellos con quién relacionarse. Y en la etapa de 5 o 6 años, ¿qué es lo que ellos usan? Su imaginación. Pues saben, desarrollaron en su mente una voz. ¿Que saben qué papel jugaba esta voz? Jugaba el papel del padre y la madre que no tenían y que ellos no tuvieron. Los papás terminaron muertos en las drogas, pero ellos, su condición mental fue arruinada. Se les diagnosticó con una esquizofrenia, donde ellos sufrían este delirio, esta voz, y esta voz también, y otra voz que los perseguía. No era el enemigo, no era Satanás. ¿Saben qué era? Una enfermedad mental, donde se les tenía que dar medicamentos para bajar eso que ellos sentían. Y mis hermanos, ahora yo relacionarme con ellos y tratarlos no era nada fácil. Esas son las enfermedades clínicas, psiquiátricas, que tienen orígenes muy difíciles y cuyos tratamientos son todavía más complicados. No es un simple deja de pensar así, no es. Pero lo que yo les estoy hablando es más sencillo, porque son los estresantes de todos los días. Y en estos trastornos de ajustarse a los estresores de todos los días, es más sencillo para que tú y yo podamos saber cómo reaccionar y cómo pensar ante estas situaciones. Ahora, la Biblia nos habla, se los mencioné, de las obras de la carne. Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Léanlo conmigo. Adulterio,
Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas que semejantes. ¿Qué les mencioné yo? Estos son los resultados de la acumulación de pensamientos. Esta lista que Gálatas nos da, ¿ok? Para que haya enemistades, ¿cómo tuvieron que reaccionar ante el estresante del choque que hubo entre estas personas? ¿Fue buena la reacción o mala? Fue mala. Para que haya una enemistad, tuvo que haber un choque. Y mis hermanos, ese choque fue negativo y los pensamientos fueron negativos. En vez de que estas dos personas que tienen enemistad, como dice Gálatas, se encontraran y dijeran: ¿sabes qué? Perdóname, debo de perdonarte como hermano en Cristo, me ofendiste o yo te ofendí. ¿Sabe qué decidieron pensar estas personas para que hubiera una enemistad? Este me las va a pagar. No, chiquito, a mí no me la haces. ¿Sí? Y en la acumulación de esos pensamientos, ¿ok?, llevaron a que estas personas que experimentaban enemistades o pleitos, iras, contiendas, imagínense ustedes pensar: a mí no me la hace y me la va a pagar. ¿Cómo va a sentirse la persona? ¿Llena de qué? Llena de enojo y de ira. No, imagínense ustedes alimentar. Y entonces se va haciendo esa fortaleza mental. ¿Y qué llevó? A lo que dice Gálatas: enemistades, pleitos, celos. Si tú y yo estamos experimentando esto más, es que los pensamientos que tuvimos ante estas situaciones nos llevaron finalmente a sentir el enojo, la ira y finalmente a llevar a cabo la acción. El homicidio. ¿Qué es el homicidio? Como dice Gálatas, si no es la acumulación de los pensamientos de querer hacerle mal a una persona. Y en la acumulación de esos pensamientos, Gálatas nos dice que terminaron llevando a cabo el homicidio. ¿Qué tal el adulterio? Si no es la acumulación de los pensamientos prohibidos entre dos personas que están casadas. Ahora, la palabra de Dios también nos da otra lista. Nos dice: mas el fruto del Espíritu, mira lo que dice aquí, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando, mis hermanos, de condiciones, de situaciones, de emociones. Está hablando de una salud mental, que ante la posibilidad de odiar, estas personas se checaron sus pensamientos y dijeron: yo no voy a odiar. Se sujetaron sus pensamientos a Cristo y dijeron: yo no voy a odiar. Yo en el nombre de Jesús voy a amar. Amén. Yo voy a amar. Y decidieron, porque controlaron sus pensamientos, los sujetaron de acuerdo a la palabra de Dios. Gozo ante la posibilidad de sentirse miserable y triste. Estas personas dijeron: no, está bien, hace falta, no lo tengo, pero yo tengo gozo en mi corazón. Ante la situación he aprendido, dijo el apóstol Pablo, a tener contentamiento. Amén. Decidieron bondad, fe, mansedumbre. En vez de ser reaccionario, mis hermanos, todo lo controlaron en sus pensamientos. Por lo tanto, estas listas que la palabra de Dios nos da aquí hablan acerca de las reacciones que nosotros tenemos en el diario vivir, en cómo yo pienso ante las situaciones que se enfrentan a mi diario vivir, cómo yo respondo a ellas. Y si yo respondo con celos, con ira, con esto, es que las situaciones cuando se me vienen, yo comienzo
a acumular pensamientos negativos y destructivos de mí, de mi situación y de otras personas a mi alrededor. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios es muy clara. Y yo les mencioné la semana pasada de que todo comenzó en el huerto del Edén. Todo comenzó en el huerto del Edén. La enfermedad mental, los trastornos, Satanás bien sabía dónde iba a atacar. Si él podía dominar la mente, si él podía implantar nuevos pensamientos en Eva, en Adán, entonces él iba a tener la victoria, el dominio de la mente. Por eso le llamé la batalla por tu mente. Porque Satanás, detrás de todas estas situaciones, mis queridos hermanos, está atacando. Él quiere que ante las situaciones que vienen, un diagnóstico de una enfermedad que viene a tu vida, tú digas: Dios me está castigando, qué mala suerte tengo. Ya ve, soy culpable de estar enfermo, comí mucha carne. Él quiere que tú te sientas mal. Y miren, detrás de las situaciones, vean nomás a Job cómo reaccionó. Job perdió su economía, sus posesiones, perdió a sus hijos, perdió a su mujer. Y en todo eso, ¿lo vimos nosotros que él acumuló pensamientos negativos? ¿Pecó contra Dios? Todos los pensamientos que se le vinieron en cada situación, mis hermanos, al final se descompensó. Claro, el estrés, el cuerpo solamente aguanta tanto. Pero sabes, y aun cuando él se enfermó, mis hermanos, dice la palabra de Dios que él no pecó en contra de Dios, no le atribuyó nada malo, sino que se postró y adoró a Dios. Amén. Fíjense, ¿saben por qué? Porque los estresores de todos los días, ¿sí?, tu preparación se está llevando a cabo. Porque todos los que estamos aquí presentes vamos a recibir malas noticias muy fuertes o muy leves, pero todos vamos a experimentar estresores grandes en nuestra vida. Y ante esas situaciones, o yo puedo decir: ay Señor, qué bárbaro, qué vida la que me tocó a mí. O puedo decir: Señor, yo te alabo y yo te adoro, y en el nombre de Cristo Jesús voy a enfrentar cada situación. Mis hermanos, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Miren este pensamiento. Por miles de años, Satanás ha estado experimentando con las propiedades de la mente humana. Esto lo escribió Elena G. de White en Mente, Carácter y Personalidad. Tomo 1, página 18. Satanás ha tratado por miles de años, ha estado experimentando con las propiedades de la mente humana. Y dice, y ha llegado a conocerla bien. Por sus sutiles operaciones en estos últimos días está ligando la mente humana con la de él. Pensamientos ya satánicos, acciones ya de Satanás. Se dan cuenta cómo los crímenes, o sea, todo crimen es horrible, pero se dan cuenta qué terrible. Cada vez más inventan nuevas cosas de cómo hacer el mal, imbuyéndola con sus pensamientos, y está haciendo esta obra en forma tan engañosa que los que aceptan su condición no saben que él los dirige a su antojo. El gran engañador espera confundir tanto las mentes de los hombres y mujeres que solo oigan su voz. Y en el estrés de todos los días, hoy tengo que hacer esto, hoy tengo que enfrentar esto, hoy tengo que hablarle a esta persona, tengo que llamarle a mi suegra, tengo que pagar esto, no tengo para... En todo eso, tus pensamientos, ¿sí?, o ves o acumulas pensamientos que te dan esperanza en Cristo Jesús, en Dios, o acumulas pensamientos que cuando venga una noticia fuerte, te descompensas. Y saben, mis hermanos, ¿qué tan fuertes somos?
cuando viene el estrés en nuestras vidas, allí es donde se sabe quién es quién. Se sabe quién es quién. Si has estado agarrado de la mano de Dios o si eres débil y tus pensamientos, pierdes tu fe, no hay esperanza, te descompensas, no hay algo que te fortalece, dependes de las personas y de las circunstancias. Y mis queridos hermanos, eso no es lo que Dios quiere para nosotros. El estrés de todos los días, eso, mis hermanos, debemos de aprender a manejarlo. Esto nos llevará, ¿verdad?, a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la solución? Yo voy a seguir hablando de esto porque es mi deseo que tengan buena salud mental. Yo voy a hablar, ¿verdad?, más adelante cómo tratar con la ansiedad que se da en todos los días. La depresión, de esa depresión que no dura más de 3 meses, ¿ok? Que es por las situaciones que se dan. Voy a hablar acerca de la ansiedad, voy a hablar de la depresión, voy a hablar acerca de los celos, voy a hablar acerca del enojo, ¿ok? Cómo ante las situaciones que te quieren hacer enojar, cómo tú no acumular pensamientos negativos, fortalezas mentales que te van a llevar a sentirte mal y a guardar resentimientos o querer hacer algo en contra de las personas. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5:16, después de que nos da la lista de las obras de la carne, ¿verdad? Las obras de los resultados de los pensamientos, y después de la lista de gozo, paz y alegría, los frutos del Espíritu, mira lo que dice la palabra de Dios. Digo pues, anden por el Espíritu, dice el apóstol Pablo, en todos los días, en los estresantes de todos los días, en tus hijos que están creciendo, que son jóvenes, que están tomando decisiones y que no son las más sabias. Cuando te venga la noticia, hoy mis hermanos, yo les puedo contar historias, no solamente de mi familia, ¿verdad? De mi familia, de mi familia, mis padres, mis hermanos, cuando íbamos creciendo. Qué cosa, qué estresantes. Pero ¿saben? El apóstol Pablo nos dice, anden por el Espíritu y no cumplirán los deseos de la carne. En otras palabras, si ustedes caminan con el Espíritu Santo, ustedes no van a satisfacer aquellas reacciones que el cuerpo quiere que tú lleves a cabo. En otras palabras, si tú andas con el Espíritu Santo, tú no vas a terminar haciendo aquellas cosas, porque vas a saber cómo filtrar tus pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. Amén. Tú vas a saber cómo. Y esa es nuestra responsabilidad. Anden en el Espíritu y no cumplirán el deseo de toda la carne, porque el deseo de la carne es ¿contra cuál? Es contra el Espíritu. Oye, cuando vienen los estresores de todos los días, ¿cuál es la tendencia natural de nuestra reacción? ¿Ah? Si alguien te cruza en el freeway, ¿cuál es tu reacción? Pitarle, tirarle la luz, o irte y meterle un frenazo por atrás. Yo lo he hecho, hermanos. Ah, sí, el pastor lo ha hecho. Ah, sí. Pero entonces yo tengo que decir, hey, o es el Espíritu o es la carne. ¿Sí? O las personas que hicieron eso, o yo tengo la mayor responsabilidad y digo, ¿sabes qué? No voy a seguir ese juego. O yo voy a seguir porque mi cuerpo, mi carne quiere. Entonces dice, anden en el Espíritu y no cumplirán los deseos de la carne. Viene un hijo y te dice, papá, te llaman de la escuela, lo encontramos fumando marihuana, lo corrimos de la escuela. ¿Cuál es la reacción natural? Ir a agarrarlo y darle una tremenda, ¿verdad? Y condenar, desgraciado, ¿por qué haces esto? No te he enseñado. Óigame. Y claro, ¿verdad? Pues es natural, pero quiere decir que es lo correcto. Muchas veces terminamos nosotros como padres diciendo, me pasé, no debería de haberle dicho eso a mi hijo.
You know? Debería haber reaccionado de otra manera. Es ahí donde nosotros se nos prueba, ¿sí? Y toda reacción forma nuestro ¿qué? Carácter. Pero bendito sea Dios, hermanos, que siempre hay nuevos inicios. Amén. Que la regamos más. Que la regamos mucho. Pero mis hermanos, también bendito sea Dios, que podemos siempre corregir nuestra conducta. Ahora, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro. Mis hermanos, ¿tienen lucha sí o no? Claro que sí. ¿A poco siempre ustedes quieren reaccionar así bien bonito cuando los ofenden? No, claro que no. El Señor sabe de nuestra lucha. Dice, porque el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu y se oponen de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Ahora Dios reconoce que ante los estresores de todos los días, mis hermanos, siempre vamos a ser empujados a tomar una decisión o la otra, o por el Espíritu Santo o por la de la carne, pero todo depende de lo que yo voy a pensar. No hace mucho aquí afuera, una persona, yo dije algo, dije, hey, you know, y esta persona, yo dije algo muy natural, muy normal, pero esta persona no estaba bien y reaccionó mal y quiso y vino en contra de mí. Una persona que es de la comunidad, tiene una, ¿cómo se llama? Tiene una orden de restricción en algunos lugares aquí. Y yo mencioné algo y yo creo que él no estaba bien esa tarde y se ofendió. Y vino contra mí. Y mis hermanos, ahora yo tenía dos reacciones ahí. Dije yo, ¿cómo voy a reaccionar? Y me metí hasta mi carro otra vez porque, ¿sí? Entonces, hermanos, me metí y alguien vino y se lo llevó. Entonces dije, no voy a reaccionar como quiere la carne que yo reaccione. ¿Sí? Yo debo demostrar aquí mi cristianismo. Ahora, en otra ocasión, jugando fútbol en un lugar aquí cerca, pues oíganme, yo estaba de portero y venía el gol ya listo. Y yo estaba de portero y levanto mi pierna y le pego aquí en la parte baja al muchacho delantero. Oíganme, y se dio vuelta y lo dañé. Y yo lo hice con toda la intención. Dije, no, pues vamos a chocar aquí, ni modo, que le duela a él más que a mí. Y me fui así, ¡pum! Y lo golpeé. Hermanos, se ha levantado y era anciano de iglesia. Y reaccionó y yo le vi la cara y dije, este me va a golpear. Y hermanos, pero yo lo había hecho con intención también. Y dije, patitas, ¿para qué te quiero? Vámonos. Y me persigue y me va gritando, diciéndome cosas feas. Y volteaba y decía, ¿a poco me está diciendo eso? Y alguien le dijo, es el pastor, es el pastor. No me importa quién sea, dijo así. Y saben, hermanos, ya me tuve yo que ir, me fui. Entonces fui a una semana de oración aquí cerca de una iglesia y ahí estaba todo el equipo. Y ahí estaban. Y estaban ahí. Óigame, mis hermanos, yo tuve que pedirle perdón. Claro que sí. Yo tuve que pedirle perdón, pero yo lo hice intencionalmente. Y dije yo, ¿sabes? Yo lo hice intencional y yo sé que te dañé. Perdóname, yo sé que lo hice mal. Mis hermanos, el sábado pasado aquí hubo el entrenamiento, aquí andaba. Lo abracé y todo eso. Es buena gente. Pero mis hermanos,
si vivimos, dice la palabra de Dios, por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Las circunstancias no deben de dictar nuestra manera de pensar. Ahora, yo hubiera sido orgulloso, yo digo, oye, pues no, pues este me hizo a mí, pues mantenemos una enemistad. Pero no es así, no es lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, Jesús nos da el ejemplo, hermanos. Recuerden esto, Dios no te pide que hagas algo sin que Él lo haya hecho primero, sin que Jesús lo haya hecho primero. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Si Él dice cómo vivir, cómo reaccionar, vivir en paz, es que Él nos da el ejemplo. Y Jesús, mis hermanos, dice la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo, volvió al del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Tenía estresantes allí, no había comida, no había aire acondicionado, era el desierto, estaba solo. Y saben, dice, fue llevado por 40 días y era tentado por Satanás. ¿Tentado a qué? A reaccionar de una manera equivocada por la situación en que se encontraba. No comió nada en aquellos días y tenía una necesidad física. Y dice la palabra de Dios, pasados los cuales tuvo hambre. Jesús respondiéndole, vino Satanás y le dijo, ¿verdad? Hey, si tú eres el Hijo de Dios. Le quiso crear duda. En otras palabras le dijo, a ver, ¿tú eres hijo de Dios? ¿Y tú aquí con hambre? ¿Con estrés? ¿En el desierto? Espérame, tú dices que eres el Hijo de Dios y allá estabas en el trono. Yo creo que tú no eres el Hijo de Dios. Mira tu suerte. Y saben, así Satanás todos los días. Mira, eres el Hijo de Dios, hija de Dios. Y andas así, vives así, no tienes esto, vives así, tomas el bus, no tienes carro, esto y lo otro. Mira a tus hijos. Satanás, eso es lo que él quiere. Pero lleno del Espíritu Santo fue Jesús. Y como nos dice el apóstol Pablo, anden en el Espíritu. ¿Y qué sucede? Jesús le respondió, escrito está. ¿Qué le dijo? ¿Escrito qué? En otras palabras, yo estoy lleno para cada situación. Y la manera que voy a pensar en la situación que viene ahora a mi vida, yo estoy lleno de la palabra de Dios aquí en mi mente, amén. Y voy a reaccionar al estrés de no tener, de no tener dónde comer, de no tener un techo. El hecho de que estoy aquí en un desierto y no en el trono. Yo voy a reaccionar no como mi cuerpo quiere, sino voy a reaccionar como dice la palabra de Dios, amén. Mis hermanos, ahí está. Allí está la solución. La palabra de Dios para cada situación. Mis queridos, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Ahora, quiero concluir con esto. Voy a decirles, para que se sientan bien, que esto no es fácil, ¿ok? No quiero que se vayan aquí como que, híjole, esto es tan difícil, no lo puedo hacer. Bueno, Jesús ya lo hizo y todo lo puedo en Cristo que me ¿qué? Que me fortalece, amén. Miren ustedes. Miren lo que dijo el apóstol Pablo y con esto concluyo. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado, dice el apóstol Pablo. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino hago lo que ¿qué? Lo que aborrezco. Ahora bien, fíjense lo que él dice, miren lo que él lucha por hacer el bien, pero termina haciendo ¿qué? El mal. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo que la ley es buena. En ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Él sabe, él quiere hacer lo bueno, pero hay algo que se llama pecado dentro de él. Ahora, y miren lo que continúa diciendo, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita en mí, nada bueno. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Alguien ha hecho el mal que no quiere? Querían hacer lo bueno y no lo pudieron hacer. Levante la mano. Yo levanto mi mano. Y dice el apóstol Pablo, y si hago lo que no quiero, ya no soy yo, sino el pecado que habita en mí. Dice que cuando quiero hacer el bien, me acompaña siempre el mal. Y ahora mira el grito que da el apóstol Pablo.
Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Y termina diciendo, léanlo conmigo: miserable hombre, ¿de quién? De mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Alguna vez te has dicho tú, por qué soy como soy? ¿Por qué no puedo cambiar? Así estaba el apóstol Pablo, viviendo, haciendo el bien, haciendo el mal, queriendo hacer el mal, el bien, y hacía el mal, y así todo. Mis queridos, pero aquí está la respuesta, Romanos 8:1, y ahí termina y ahí contesta. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino los que andan conforme a ¿qué? Al Espíritu Santo. ¿Qué es andar conforme al Espíritu Santo? Es caminar con la tercera persona, que es el Espíritu Santo. Así como caminas con Cristo, es caminar con el Espíritu, que trae la presencia de Cristo. Y el próximo miércoles voy a hablar de lo que es caminar con Cristo, para que cada situación que viene a tu vida, que te quiere intentar robar tu paz, tu tranquilidad, hacerte reaccionar enojado, temeroso, lleno de ansiedad, de dudas, de celos, de lástima a ti mismo, te voy a enseñar que en el nombre de Cristo Jesús, cómo se puede vivir en compañía del Espíritu Santo. Amén. Y gozar de una paz mental, gozo, paz, alegría, todos los frutos del Espíritu Santo. Amén. Y mis queridos hermanos, vamos a ir tomando entonces paso por paso la ansiedad, la depresión, todos esos sentimientos y cómo enfrentarlos. ¿Saben cómo? No evitando los problemas, sino enfrentándolos con nuestros pensamientos, llevando a cabo cautivo todos los pensamientos a la obediencia. ¿En quién? En Cristo Jesús, para destruir toda fortaleza de nuestros pensamientos que se han acumulado. Oremos. Bendito Dios, danos tu bendición ahora, Señor, al haber estudiado tu palabra. Ayúdanos a tener una buena salud mental. Señor, ayúdanos a andar en el Espíritu para tener gozo, paz, alegría en nuestro ser. Y ayúdanos, Señor, en nuestros pensamientos para no irnos y desviarnos a aquellas cosas que nos pueden dañar. Danos tu bendición ahora, Señor, y manténnos fortalecidos con tu palabra en nuestra mente, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien. Voy a mostrarles algunos anuncios que puse al final. Continuamos este sábado, hermanos. Estamos en el mes de octubre, que es mes de la historia adventista, y continuamos. Vamos a ver la vida de los pioneros adventistas este próximo sábado. Y cómo, ¿verdad? Estos pioneros de la iglesia adventista, cómo Dios los utilizó, y los utilizó por medio de su palabra. Puedan pasar los diáconos a recoger las ofrendas, por favor. Y vamos a ver un poquito más de la historia de la iglesia adventista, ¿ok? No se ve muy bien aquí, 5 noches de profecías. Vamos a terminar este mes de octubre con lo que es 5 noches de profecías del sábado 27, 28, 28, 1, 2, 27, 28, 29, 30, 31. 5 noches de profecías con el pastor Ezequiel González. Vamos a estudiar las profecías que definieron el nacimiento y la misión de la iglesia adventista del séptimo día. Esas profecías que nadie las interpreta como la iglesia adventista las interpreta. Así que vamos a ver esto el 27 al 31 de octubre. Y este sábado nos vamos a reunir los 100 misioneros, hermanos, ¿ok? No tienen que traer comida, pero sí tienen que estar presentes todos allá abajo, porque vamos a comer y después de la comida vamos a dar las instrucciones. Les voy a mostrar ya el logo de la camisa, una camisa ejemplar. Vamos a ver los mapas en el área que vamos a ir. Les voy a mostrar la cajita de comida que ustedes y yo vamos a llevar a las casas donde vamos a tocar 100 casas aquí alrededor. Y esa comida, la caja de alimentos